Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista, apologeta y miembro del movimiento Juan 23. Hoy teníamos programado un debate, desde hace como 2 semanas, un debate en este canal entre el apologista católico Elmer Arana y el testigo de Jehová, Frank Enríquez. Pero Elmer, bueno, él les va a comentar lo que ha estado sucediendo. Le he estado escribiendo durante toda esta semana y el señor Enríquez no ha aparecido ni ha contestado llamadas. Al parecer, como que le ha ido tan mal en los debates con los católicos que ha decidido probar suerte en otros lados. Ya contra católicos no se mide, porque pues obviamente, digamos, el resultado no fue el que él esperaba, sino todo lo contrario. Entonces, sí, saludos Oscar Reyes, Iván Mungía. Entonces, pues desafortunadamente, este señor se esfumó. Yo pensé que iba a aparecer. El hermano Elmer les va a explicar. Bienvenido, Elmer. Dios te bendiga. Gracias, hermano Rodrigo Andrés Calvo. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo para todos los que ya están conectados en tu canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Elmer Arana. Soy apologeta católico. Soy miembro del Movimiento San Juan 23. Y bueno, estamos aquí para llevar un debate, o supuestamente íbamos a llevar un debate con el testigo de Jehová, Frank Enríquez. Acordamos hace 2 semanas que íbamos a debatir hoy a las 8 de la noche, hora de Colombia. Y también hora mía aquí en Massachusetts, las 8 de la noche, las 6 con él en Minnesota. Le dije que era el 20 porque el 13, pues el domingo anterior tenía un debate con Ross sobre la iglesia y acordamos los horarios y todo. Le escribí el jueves para recordarle también que teníamos hoy un debate acerca de que si Jesucristo murió en la cruz o murió en un madero, como ellos afirman. No me contestó. Hoy en la mañana le dejé otro mensaje para recordarle que hoy a las 8 de la noche teníamos un debate, como habíamos pues acordado. Igualmente no me contestó. Hace como 1 hora y media le dejé otro mensaje para recordarle que teníamos hoy el debate sobre si Jesucristo murió en la cruz o en un madero. Igualmente no me respondió. Le llamé hace como unos 25 minutos y no me contestó. Pues ahí están ahí están en pantalla, están viendo los mensajes. Tiene 1, 2, 3 mensajes y tiene una llamada. Esa es la prueba. Ahí está donde también el último es, le envié el link para que entre ahorita. Si todavía viene, pues vamos a compartir, y si no, pues vamos a dar una pequeña enseñanza de lo mucho que yo le tenía preparado para refutar la mentira de ellos, que Jesucristo no murió en un palo o una estaca, como ellos dicen, sino que Jesucristo murió en una cruz. Ahí están las pruebas, así que si 18 él de después, febrero, dice. si después él dice que no era hoy, no, es mentira, porque yo incluso lo promocionamos en Claro. varios foros, en mi perfil, en varios foros. Pues lo hicimos durante toda la semana. Es lógico que él iba a ver el mensaje y él sabe pues que teníamos hoy este debate, hoy 20 de febrero del año 2022. Y habíamos acordado las 8 de la noche, hora de Massachusetts, las 6 en lo que es Minnesota, que es donde él vive. Así que si él no está aquí presente, pues nosotros igualmente vamos a dar una enseñanza y vamos a hacer como sea pues el programa, que es para edificación, más que todo para los católicos, y también para los cristianos evangélicos, que yo sé que ellos también están de acuerdo con nosotros, los cristianos católicos, en decir que Jesucristo murió en una cruz, y no como ellos pues que afirman que Jesucristo murió en un poste o en una estaca, ¿verdad? Así que eso es lo que yo les tengo informado, pero pues igual vamos a dar la enseñanza, porque yo sé que muchos van a venir hoy a tu canal, hermano. Así que gracias y adelante. Bueno, pues sí, Elmer. Tristemente, pues ya Frank Enríquez renunció a debatir contra los católicos. Vimos cómo le fue mal en todos los debates, con Max, conmigo,
con pues, un poco de católicos, él probó suerte y con ninguno le fue bien. Entonces ya parece que no, que se rindió definitivamente de intentar debatir contra la Iglesia de Cristo. De todas formas, pues bueno, el tema del debate de hoy era saber si Jesús murió en la cruz crucificado o murió como un pincho de pollo. O sea, ustedes han visto los pinchos de carne, que es un pedacitos de carne atravesados por un palo. Bueno, esa es la visión de los testigos de Jehová sobre la muerte de nuestro Señor. Pero, bueno, hoy pues ya que el señor Frank Enríquez, después de haberlo concretado hace 2 semanas, decide no presentarse y ausentarse, pues vamos a hacer una pequeña enseñanza. La palabra clave aquí es la palabra estauros, que es la palabra cruz. ¿Ok? Los testigos de Jehová sostienen que estauros es una estaca, ¿sí? Y nosotros sostenemos que es una cruz, una extensión de los brazos. Entonces, hoy voy a dejar a cargo a mi hermano Elmer para que él sea guiando esta enseñanza, porque él era el que iba a debatir con Frank Enríquez. Estaba totalmente preparado para refutar esa mentira, pues, de que Jesús murió en una estaca, empalado, en vez de morir crucificado. Entonces, le voy a dar el paso a mi hermano Elmer. Adelante, hermanito, para que les explique a todos ustedes. Perfecto, hermano, gracias. Bueno, entonces tenemos, como ya dije, pues tenemos mucha literatura que enseñar acerca de que Jesucristo pues murió en una cruz. Entonces hoy lo vamos a hacer a modo de enseñanza, esto de que Jesucristo pues sí murió en una cruz, ¿verdad? La Biblia y los historiadores dan por sentado que Jesús murió en una cruz y no en un madero como pues quieren hacer creer pues los testigos de Jehová. Jesús murió en una cruz. Si Jesús hubiese muerto en un madero, como algunos pues nos quieren hacer creer, entonces estaríamos hablando de una pues maderoficción y ya no sería pues una crucifixión. Parece un chiste, pero esto es cierto, es algo muy serio. Así que vamos a ver esta contradicción de los hermanos, pues los testigos de Jehová. La contradicción inicial dice: Jesucristo muere en la cruz y luego pues en un madero. Esto es lo que dicen pues los testigos de Jehová. En muchos de sus libros defendían y dibujaban la cruz de Cristo crucificado. Fíjense que los mismos testigos de Jehová en sus primeros libros pues dibujaban a Jesucristo crucificado. Yo les voy a mostrar un libro y algo más de información de los testigos de Jehová, donde ellos cuando iniciaron tenían como estandarte pues el símbolo de la cruz, o sea pues para decir somos cristianos, pero luego al transcurso de los años ellos pues incluso no son ni cristianos porque no creen en la divinidad de Cristo, ¿verdad? Así que bueno, en muchos de sus libros, como ya dije, defendían y dibujaban la cruz y a Cristo crucificado. En la misma portada de su revista Atalaya del año 1891 aparecía un escudo donde estaba una cruz dentro de una corona y enmarcado todo una guimalda de laurel. Los testigos de Jehová hasta usaban el mismo escudo como broche distintivo. Esto yo se lo voy a demostrar porque esto, como les digo, está en lo que era pues la biografía de los testigos de Jehová. Miren, esta es una portada de una atalaya, como ya dije, del año 1891. O sea que del año 1891 al año 1935 ellos utilizaron pues lo que es esta portada que es de la Watchtower, y en esta parte de acá ustedes van a ver que está dibujado la corona, una corona de laurel, como ya dije, y en medio está la corona de Cristo y en medio de la corona de Cristo está la cruz. Y esta era la portada de la atalaya pues en ese año.
Luego también vamos a ver que en lo que es la tumba de Rusel, en la pirámide, que es un distintivo de ellos, pues dice también que usaban pues este mismo escudo como un broche distintivo. Y es más, pues la misma pirámide, la tumba de Rusel, fue adornada con ese mismo símbolo que pues tenía la cruz. Esta es la portada que ustedes ven, una pirámide, y en el centro está la misma corona que usaba la atalaya y está la cruz, o sea, pues la cruz de Jesucristo. Esto es pura literatura de los testigos de Jehová. Así que hoy vamos a ver también que este libro que es de Rutenberg, este Rutenberg, que su verdadero nombre era que él utilizaba, ustedes lo van a ver, miren, este libro es Rutherford, ya pues es de los testigos de Jehová. Este libro está en inglés y dice The Art of God, que es en español el arpa de Dios. Vamos a ver que les quería dar el nombre completo de este hombre, que era Joseph Franklin Rutherford, y en el año 1936 pues en su libro que se llama Riquezas cambia ya lo que es pues el concepto de cruz por lo que es madero. Entonces vamos a ver dentro de este libro, miren, este libro en la página 39, este libro es en inglés, en la página 39 ustedes van a ver pues la imagen de Cristo crucificado. O sea, pues estamos hablando de que es pura literatura de los testigos de Jehová. Así que su propia literatura los refuta a ellos y muy grandemente. Bueno, vamos a ver más de la literatura de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver Ezequiel capítulo 9, versículo 4. La Biblia de Jerusalén y todas las Biblias católicas, aquí yo tengo la Biblia de latinoamericana, tengo la Biblia de América, tengo también la Biblia que es de Jerusalén, que esta es una Biblia de estudio y nos dice cruz. O sea, en lo que es Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6, utiliza pues la palabra cruz. Entonces nos dice lo siguiente. Ezequiel 9:4 dice que es un texto pues muy revelador, donde el profeta Ezequiel narra de qué forma serían marcados los elegidos, los siervos de Dios que gimen y lloran por los pecados cometidos en la ciudad de Jerusalén. En el texto dice así, esto es tomado pues de lo que ya dije, la Biblia de Jerusalén. Dice, y Yahvé dijo, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y de que le dijo a otros, recorred la ciudad detrás de él y diriendo a la gente, y no tengáis piedad, no perdonéis a nadie, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede uno, pero no toquéis a quien lleve la cruz en la frente. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y 6, tomado, como ya dije, de la Biblia de Jerusalén. Ahora vamos a ver que la versión Reina Valera de los cristianos evangélicos, y aquí tenemos una Reina Valera para que ustedes la vean. Vamos a leer el texto de ellos. Y este texto lo cambian y lo ponen por una señal. Dice, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. La Biblia de Reina Valera de los protestantes utiliza pues señal. Ahora vamos a ver que la traducción del Nuevo Mundo, que es de los testigos de Jehová, vamos a ver qué nos dice en Ezequiel 9:4. Miren cómo está cambiado el texto. De cruz, que es estauros, utiliza la palabra, le voy a decir, déjenme leerle de la propia literatura de los testigos de Jehová. Ok, dice Ezequiel 9:4, dice, y dijo Jehová, y pasó a decirles, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tienes que poner una marca. Oiga, ellos allá dice señal, en la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová dice marca, y marca en las frentes de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. O sea, pues cambian por completamente tanto la Biblia Reina Valera
de los hermanos evangélicos como de la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura de los Testigos de Jehová cambia, una por señal y otra por marca, cuando la Biblia original nos está diciendo que es cruz. Entonces, la versión Reina Valera de los cristianos evangélicos, famosa entre los expertos por sus 2.900 errores de traducción, mutila el original bíblico que dice marca con una taú la frente, y la taú no es otra cosa que nuestra T. O sea, pues la taú es esta. Les voy a poner un ejemplo. La taú es esta, es como una T mayúscula. Esa es la taú. Y es la T mayúscula en los tres idiomas, tanto en el hebreo, en el griego, como en el arameo. Es la T, y también es la T pues de nosotros. O sea, pues la T minúscula es una cruz. Entonces, esta Biblia Reina Valera, que tiene 2.900 errores de traducción, mutila el original bíblico que dice marca con una taú la frente, y la taú, pues, como ya dije, no es otra cosa que nuestra T, y es decir, una cruz. Y en griego cruz se dice estauros, conteniendo la partícula taú en el centro. Y entonces borran la taú de la Biblia y la traducen, pon una marca en la frente, o también ponen pues lo que es una señal. Entonces, evidenciando con esto la falta de honestidad de las sectas protestantes que producen sus propias Biblias acomodadas a sus doctrinas. Los cristianos católicos preferimos entonces confiar en nuestra amada Biblia de Jerusalén, que es traducida directamente de los textos originales de la Escuela Bíblica de Jerusalén, institución que se encargó de la excavación y traducción de los rollos del Mar Muerto en las cuevas del Qumran, por lo que la Biblia de Jerusalén es reconocida por los expertos como una autoridad mundial. La profecía de Ezequiel adquiere mayor significado a la luz del Nuevo Testamento, donde se precisa más claramente quiénes son los que reciben la señal de la cruz en la frente, o sea, la taú en la frente. Y podemos ver algunos otros ejemplos como Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, donde nos dice: no causes daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice: se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Apocalipsis 13, 16, 17 también, y hay muchos textos más que nos hablan de lo que es pues la taú, que es estauros, y entonces viene a ser pues cruz. Te doy espacio, hermano, por si tú quieres agregar un poco más, pues aquí tenemos más literatura para seguir hablando acerca de este tema. Sí, bueno, entonces, gracias, hermanito. Pues estaba mirando, pues cómo traducen. A ver, si ustedes se ponen a pensar en el griego koiné, la palabra que aparece, como ya lo dijo Elmer, en el término cruz, es stauros, o sea, solo una palabra. Pero cuando uno va a mirar las Biblias de los Testigos de Jehová, se las voy a poner aquí en pantalla. Ahorita en un segundo. Compartir. Vamos a ver. Aquí. La Biblia de los Testigos de Jehová está aquí. Por ejemplo, en un verso como 1 Corintios 1:17 dice: porque no me despachó Cristo para ir bautizando, sino para ir declarando las buenas nuevas, no con sabiduría de habla, para que no se haga inútil el madero de tormento de Cristo. Y el 18 dice: pues él habla acerca del madero de tormento. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí el 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero. Entonces, ustedes ven que es una sola palabra en griego, y lo lógico, pues, para traducir correctamente es que fuera una sola palabra en español. O sea, stauros, cruz.
Pero los testigos de Jehová, para poder tapar eso, meten 3 palabras a cambio de una, ¿no? Entonces, en vez de poner una sola que es estauros, ¿sí? Es decir, cruz, o madero, entonces ellos le ponen madero de tormento. Y así en todas las citas, pues, que se refieren a la cruz. Por ejemplo, lo diremos Marcos 15:21. Dice, también obligaron a rendir servicio a uno que iba pasando, a cierto Simón de Cirene que venía al campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que levantara su madero de tormento. Entonces, desde ese punto de vista ya vemos que está pésimamente traducido, ¿no? Porque están cambiando una palabra, una única palabra que es estauros, por 3. Miren aquí otra vez, Mateo 27:42, dice, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Él es el rey de Israel. Baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Entonces, por lógica, o sea, se cae de su propio peso que si una traducción, ¿sí?, utiliza 3 palabras para traducir solamente una en el lenguaje original, pues es una traducción que realmente deja mucho que desear, una pésima traducción, como podríamos decir. Sin embargo, para equilibrar las cargas, voy a utilizar este diccionario protestante de Alfonso Ropero, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, en su última edición 2020, que está revisada y aumentada. Dice así, cruz, del griego 47:16, esa es la referencia Strong. Estauros, palo o estaca puntiaguda, latín crux. Las cruces de Roma, interpretación teológica. Las cruces de Roma, dice, instrumento de tormento y ejecución capital utilizado en el Nuevo Testamento por metonímia como especial por su vinculación con la muerte de Jesucristo. Estauros se refiere predominantemente al objeto en el que se realizó la ejecución, pero también a los sufrimientos de Cristo. En el Nuevo Testamento también utiliza la palabra silón, ¿sí?, originalmente un árbol o un poste en el que se colgaba al condenado amarrándolo con cuerdas o fijándolo con clavos. Los autores neotestamentarios prefieren este vocablo madero, árbol, en Hechos 5:30, 10:39, Gálatas 3:13 y 1 Pedro 2:24, ya que entronca más literalmente con los textos e imágenes del Antiguo Testamento y también con el uso de los escritores latinos contemporáneos que ni siquiera mencionan el tema de la crucifixión considerado desagradable y lo llaman a la cruz árbol infeliz. Tito Livio Séneca o lignum infelix, leño siniestro, Cicerón, fue el término preferido por los primeros apologetas cristianos. Los padres de la iglesia, en polémica con los judíos, citaban las palabras del Salmo 45:10 o Salmo 96. El Señor reina desde un árbol. Y dice así, Joquirios apotu silo o ocuplos apotov o apotou en Nahú, como profecía de la cruz. Pero estas palabras no están en el original, sino que son una glosa cristiana adulterada, ¿qué? Entre paréntesis, adulterina et cristiana devotione aditia, en latín. Lo más parecido a cruz en hebreo 60:86, es etz, madero, árbol. En ocasiones, cualquier árbol toscamente devastado podía servir para crucificar, pero generalmente se admite que había ciertos tipos específicos de cruz. Veo cruces en este lugar, no en todas del mismo tipo, sino construidas de distintas maneras por unos y otros. Hay quienes cuelgan a sus víctimas cabeza abajo
otros las empalan, otros extienden los brazos sobre el patíbulo, dice Séneca en el dial 623. O sea que vemos que obviamente también, además de crucificarlos, también los empalaban. O sea, también era una costumbre del Imperio Romano. Dice, en principio estaba la cruz simplex, la mera estaca con una sola pieza puntiaguda, scolops, por arriba, en el que se colocaba al ajusticiado, bien ensartado por el pecho o bien sentado encima para ser traspasado a lo largo de su cuerpo, saliendo la punta por la estaca de su boca, el empalamiento. Entonces, aquí hay un problema. Si Jesús fue empalado, pues a los empalados le metían, o por lo menos le atravesaban la estaca por el pecho, ¿sí? Con lo cual pues ya morirían, no podrían respirar, o en su defecto le metían la estaca por el ano para que saliera por la boca. En el caso de que Jesús lo hubieran empalado y hubiera sobrevivido a que le hubieran metido la estaca por el ano y le hubiera salido por la boca, pues todo lo que él dijo en la cruz, ¿sí? Cuando le dijo al ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando le dijo eso al ladrón, o cuando dijo en la cruz, recitando el Salmo 22, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Él no podría hablar eso porque tendría la estaca así saliendo de su boca. Por lo tanto, pues ya podemos ir descartando que Jesús fuera empalado, ¿no? Entonces, seguimos diciendo, seguimos aquí. Tormento llamado anascindileusis o infixio. La asfixio consistía en atar totalmente al ajusticiado a la estaca, ad palum de ligare, suspendido por los brazos. Entonces, la otra opción era que Jesús no hubiera sido empalado, o sea, que no hubiera sido atravesado por el palo, sino que hubiera sido colgado, ¿sí?, a un madero de esta manera, pero ya veremos por qué tampoco es posible que él hubiera sido colgado de esa forma. Bueno, yo creo que el hermano Elmer va a explicar eso, pero voy a seguir leyendo. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente se empleó también la llamada crux comisa, al poste fijado en el suelo en posición vertical, stipes, se agregó un palo transversal llamado patibulum. Bueno, porque inicialmente se usaba para cerrar las puertas de la casa, de tal manera que al retirarlo, fores patevant, es decir, las puertas quedaban abiertas. El patíbulo solía encontrarse en el lugar del suplicio, pero en general el condenado lo llevaba sobre la espalda y se fijaba sobre el palo vertical transformado en una T. También es conocida por la cruz de San Antonio. Entonces, este sí es el tipo de cruz, ¿sí? La cruz comisa que utiliza Jesús. ¿Por qué lo podemos saber? Porque acá nos dicen que los que morían por la cruz comisa, primero cargaban el palo lateral y obviamente el palo vertical ya estaba instalado en todos los lugares de tortura, de asesinato, digamos, donde se hacía la ejecución. No es que se clavaba en ese momento el palo vertical, los palos verticales ya estaban previamente clavados, hundidos en la tierra para que la cruz no se cayera, ¿ya? Entonces ya estaba todo preestablecido. Entonces lo que cargaban los que iban a ser ejecutados era el patibulum, que era el palo, ¿cómo se dice? Horizontal, que luego sería fijado al palo vertical. Y en el caso de Jesús vemos que Jesús cae 3 veces llevando el patibulum, ¿sí?, sobre los hombros. Y también vemos que hay alguien llamado ¿cómo es que se llama?
el que le ayudó a cargar el patíbulo Simón de Cirineo. Simón de Cirene. Simón de Cirene, cuando Jesús no pudo más, le dijeron a Simón de Cirene que cargara el patíbulum, ¿sí? O sea, los que morían en la cruz que conocemos, ¿sí? El patíbulum o cruz, ¿cómo es que se llama? María, se me perdió. A ver. Bueno. Bueno, la que tenía digamos, el madero del patíbulo. Sí. Esos, entonces, llevaban su propio madero. Los que no, los que eran empalados, ¿sí? O estaban en una estaca simplemente vertical colgados, no cargaban nada, porque la estaca, ¿sí? Que era utilizada para crucificar, ¿sí? Inicialmente ya estaba en el lugar, ya estaba en el lugar. Lo que se llevaba siempre era el patíbulum, a los que estaban amarrados. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice acá. Bueno, es la cruz comisa, perdón, es la que llevaba a Jesús. Dice, el patíbulo solía encontrarse en forma de suplicio, pero en general el condenado lo llevaba sobre la espalda y se fijaba sobre el palo vertical formando una T. La tau o la taf que nos mencionó nuestro hermano Elmer Arana. También es conocida por la cruz de San Antonio. Una variedad de crux y misa o cruz latina, diferenciada de la anterior por la proyección de la parte superior del palo perpendicular, Dori Epsilon, perdón, pero mi griego todavía está un poco crudo. Dofunos paon, Dios mío, que destacaba del madero transversal, Keras en Carison, o Keras en Carison, sí, o patíbulum. Por último, cruz de Cusata, también llamada cruz de San Andrés por la forma de aspa, cuya existencia no está acreditada por documento alguno hasta el siglo X. Se acepta generalmente que Jesús fue crucificado en la cruz in misa, debido a la mención del título sobre la cabeza de Jesús, donde se escribió la causa de su condena de muerte. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38 y Juan 19:19 nos relatan sobre este letrero que fue colocado sobre la cabeza de Jesús en la cruz. Entonces, bueno, ahorita Elmer les explicará por qué no era posible que a Jesús lo hubieran crucificado con los brazos extendidos como empalado. ¿Ok? Bueno, entonces por acá decía... Ok. Pues la costumbre era que en los castigos públicos o en las ejecuciones se acompañara un título o elogium, epígrafe. Lucas 23. Aitía, G epígrafe tes aitías. Mateo, Marcos 15, titlos. O sea, son distintos términos para hablar del cartel, ¿no? Y en Juan 19 también utiliza titlos. Sobre un palo que describía el delito. Dion Casio en el 53:3-7, Suetonio Calígula 32:2, Domiciano 10:1, Dios 10:1, eran como, digamos, los que hablaban sobre este título o lo utilizaban. Era un medio arbitrario para incrementar la deshonra del delincuente. En el caso de Jesús, los soldados recurrieron a este oprobio adicional y prosiguieron así la burla de la tortura, cuando le escarnecieron como rey de los judíos. Marcos 15:18. Pilato lo escribió y lo hizo fijar en la cruz en hebreo, latín y griego. Bueno, entonces ahora sí le doy paso a mi hermano Elmer, que nos va a explicar por qué el letrero no permitía que
que Jesús hubiera sido empalado. Así es. Bueno, hermano, gracias. Entonces, vamos a seguir entonces, que la Biblia es muy clara. Más de 80 veces aparece la palabra cruz y sus derivados. Como ya hermano Rodrigo pues mencionó algunos tipos de cruz que eran cruz, y vamos a ver las palabras que él utilizó más adelante en la primera literatura que usaron los cristianos. Entonces la palabra cruz aparece más de 80 veces. Y la palabra que en la Biblia usa el texto original en griego es, como ya dije al principio, stauros. Por otro lado, solo se menciona 5 veces la palabra madero, que en griego es shilón. Pero con ello se indica el tipo de material, no la forma que tenía. O sea, pues madero es, por ahí alguien preguntaba, sí, pero si Jesús murió en un madero, ¿qué problema, cuál es la controversia entre cruz y madero? O sea, la forma en que estaba hecho el instrumento, si era madera, eso no se niega. Pero entonces utiliza la palabra shilón para madero. Pero stauros es cruz, o sea, es la ataúd que ya les mencioné yo en el primero, que es haciéndolo, pues sería pues esta T, es la ataúd, o sea, la T, y esa es tanto en el griego como en el arameo y también en el hebreo. Entonces es también la latín. Entonces en griego, entonces tenemos entonces la palabra que significa cruz, que es, ya dije que es stauros o stauros, conserva en medio de ella la palabra taú, que es la que yo les acabo de mencionar, que es el nombre que tiene la T en las 3 lenguas bíblicas. Ya les dije, hebreo, arameo y griego. En griego, la T o la taú es igual a nuestra T, o sea, es la misma T que yo les acabo de hacer, que no es otra forma que una cruz. O sea, pues la taú es esta. Esta es la taú en todas las lenguas, igual que el de nosotros. Y para nosotros es la T. Y la T, o sea, pues la T mayúscula es la taú. Y la T minúscula para nosotros es esta, pues es más clara todavía. Esa es la minúscula, pero la mayúscula es esta. Entonces nos está hablando, esa es la taú, es la que nos está hablando. Y madero es shilón, y solo lo van a encontrar 5 veces en la Biblia, toda la Biblia. Entonces nos dice que pues, esa es la forma de la cruz. Entonces, las lenguas bíblicas, la taú ha sido pues una cruz, o sea, un signo de 2 palos. O sea, 2 palos es lo que nos está diciendo. El diccionario griego y hebreo Strong dice que stauros, óigase bien, stauros, ros, literalmente es una cruz, un instrumento de castigo en la pena capital, una estaca vertical en punta, con frecuencia con una viga transversal. O sea, es lo que le estoy diciendo yo. Esto, pero con una transversal, o sea, no solo así, sino tiene que ser así para formar lo que es la ataúd. Entonces, eso nos está diciendo que era el instrumento de castigo, perdón, una estaca vertical en punta, con frecuencia con una viga transversal sobre esta o cruzada, cortada por una viga transversal. Stauros es una cruz. Ese ha sido su significado corriente y ordinario, y todavía hoy significa lo mismo, significa cruz. Por ejemplo, y este es un ejemplo que le voy a poner, si vamos a Grecia, vemos que en las ambulancias dice, por ejemplo, Cruz Roja. Aquí les tengo yo una muestra. Y dice en griego, ustedes van a ver esta cruz, que si ustedes van, pues, como ya les dije, si fueran a Grecia, ¿verdad? Verán que en las ambulancias dice Cruz Roja griega. O si ustedes ven alrededor, tal vez lo van a alcanzar a ver ahí, está pues que quiere decir o helénicos en eritros stauros. Jamás veremos una ambulancia en Grecia que helenicos eritros stauros, que traduzca como madero o poste rojo griego. No, significa pues cruz roja griega. O sea, nunca va a decir un poste. Entonces, sería la pregunta, ¿apoya la Biblia la idea, pues, una muerte en un palo? Obvio que no, pues si lo estamos viendo, ¿verdad? Jesús murió en un madero vertical, según la Biblia o según los testigos de Jehová. La Biblia no parece apoyar esta idea de que Jesús muera en un palo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Si Jesús hubiera muerto empalado, como dijo el hermano Rodrigo, ¿cuántos clavos hubiera atravesado sus manos? Según las ilustraciones de la atalaya,
solo sería un clavo, porque entonces ellos dicen que Jesucristo murió en esta forma, en un palo. Y aquí pues hubiera sido un solo clavo, mientras que la Biblia dice que son 2 clavos. Y eso lo dice Santo Tomás. Cuando ya le vamos a leer dónde está el capítulo bíblico, vamos a leerlo por poco. Entonces, en Juan 20:25 dice, Tomás menciona las heridas de los clavos en las manos de Jesús, aunque no indica cuántos, nos da a entender que fueron más de uno, porque nos dice, el texto dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, ojo, la señal de los clavos es más de uno, está hablando en plural, y no meto el dedo en el lugar de los clavos, vuelve a repetir, y no pongo mi mano en su costado, no creeré. Por eso es que muchos dicen que Santo Tomás era incrédulo porque no creía. Entonces él está afirmando y la Biblia está diciendo que sus manos tenían 2 clavos, uno aquí y el otro aquí. Por eso dice los clavos, está hablando en plural. Si Jesús murió en un poste o una estaca, como dicen los testigos de Jehová, ¿en qué posición estarían sus manos? Según las imágenes de la atalaya, como ya les dije, pues con las manos para arriba. Estarían estiradas sobre su cabeza. Pero ¿qué dice la Biblia en Juan 21:18-19? Jesús les dijo, ¿cómo moriría Pedro, por ejemplo? Esto es una profecía que lo da después de decirle, apacienta mis ovejas 3 veces a Pedro. Le pronostica, o sea, le profetiza la forma en que va a morir. Lo glorificarán Roma con su muerte, dice, cuando eras joven, ibas donde te ceñías el cinturón, algo así dice, y ibas donde tú quisieras, pero cuando seas grandes, alguien te llevará donde tú no quieras ir. Es la profecía de la muerte de Pedro, que pues glorificó al Señor, muriendo crucificado de cabeza. Entonces, ahí en lo que es Juan 21:18-19, ahí Jesús pues le profetiza a Pedro cómo va a morir. Le dijo que extendería las manos y no que las estiraría, o sea, extendería las manos. Es una profecía. Y no indica esto que usaba pues las cruces en la época de Jesús. Si Jesús murió en un madero de tormento, ¿en dónde colocarían el letrero de su cabeza? Esto también lo que nos decía el hermano Rodrigo. ¿En dónde? Porque dice que el letrero estaba sobre su cabeza. O sea, si Jesús estaba crucificado de esta forma, el letrero estaba sobre su cabeza. Si no, la Biblia dijera que el letrero estaba arriba de sus manos. Y eso no lo dice. Mateo 27:37 dice, y pusieron en su cabeza la causa de su muerte. Este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo 27:37. Entonces dice, el letrero tenía la causa de la condena de Jesús, fue puesto sobre su cabeza y no sobre las manos. Ojo, la Biblia entonces no parece indicar que Jesús haya muerto colgado de un poste o de una estaca, como afirman los testigos de Jehová. Y aunque efectivamente la Biblia usa la palabra madero en varias ocasiones, como Hechos 5:30, Hechos 10:39, Hechos 13:29, Gálatas 3:13, Primera de Pedro 2:24, dependiendo de la versión de la Biblia que use, no se refiere a que literalmente lo clavaron a un madero, sino con esto se refiere al madero o palo horizontal que cargaban los criminales y que atraviesa el poste vertical. Es lo que explicaba el hermano Rodrigo. Pero, ¿y qué nos dice la historia? Vamos a ver qué nos dice la historia. ¿Murió Jesús en un poste según registros históricos? Vamos a ver qué nos dice. Pero un momento, hermanito Elmer. Sí. Quiero detenerme un poquito porque has tocado 2 cosas muy claves. Oh, sí, adelante, hermano. Bueno, antes que nada, saludos a Guido Rojas, a Chicharito 1, 2 y 3, a Ricardo Medina y a Jesús Báez, que nos siguen, cristiano católico evangélico. Bueno, estamos mirando en este momento la Biblia de los testigos de Jehová. Ustedes ven aquí, está marcado testigos de Jehová. Y vamos a mirar Mateo 27:37. Dice, también por encima de su cabeza, lo dice en la versión de los testigos de Jehová, también por encima de su cabeza, dice de su cabeza, fijaron el cargo contra el letrero, escrito, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, imagínense, si él estaba crucificado, no había forma de fijar el letrero, ¿sí?, por el cual
hablaba pues de cuál era por la razón que él había sido crucificado. No podrían, porque los brazos estarían impidiendo que se clavara el letrero sobre su cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, ya ahí, como lo menciona el hermano Elmer, queda totalmente descartado que fuera en un palo de tormento, como dice la Biblia de los testigos de Jehová, sino que fue en una cruz compuesta, una cruz con el patíbulum, que es el que contiene además el madero horizontal. Pero además, miramos la cita que nos dio antes el hermano Elmer en Juan 20:25, sobre lo que dice Santo Tomás cuando no creía que Jesús había resucitado. Miren lo que dice Juan 20:25 en la Biblia de los Testigos de Jehová. Por consiguiente, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, en plural, los clavos. Si hubiera sido crucificado así, con las manos estiradas, hubiera necesitado solo un clavo para fijarlo. Pero cuando se refiere, ¿sí?, a la impresión, dice, de las manos, habla de los clavos en plural. O sea, la misma, ¿sí?, la misma Biblia de los testigos de Jehová lo refuta al poner la palabra clavos en plural, porque quiere decir que para clavar sus manos se necesitaron más de un clavo, no solo uno. ¿Ven? Entonces, entienden por qué con la misma Biblia de los testigos de Jehová se puede refutar este argumento de que Jesús fue crucificado o no, que fue empalado en vez de haber sido crucificado. Bueno, ahora sí le vuelvo a ceder el paso a mi hermanito Elmer. Bendiciones. Gracias, hermano. Y qué bien, pues leíste eso, porque también lo tenía marcado, Mateo 27:37, de la traducción del Nuevo Mundo, de la Santa Escritura de los Testigos de Jehová. Mateo 27:37 también dice lo mismo. Dice, y pusieron sobre su cabeza el letrero, la causa de la muerte de Jesús. Pura literatura de los Testigos de Jehová. Bueno, entonces vamos a continuar. La pregunta, ¿murió Jesús en un poste según los registros históricos? Las evidencias históricas no parecen indicar que Jesús haya sido colgado de un madero de tormento. Aún así, los testigos de Jehová en su artículo ¿De verdad murió Jesús en una cruz? Así se llama el artículo de ellos. Afirman ciertos dibujos antiguos que muestran el uso de un poste sencillo en las ejecuciones romanas. Esto ellos lo ponen en el libro La Atalaya de abril del año 2006. Si bien es cierto que en dibujos antiguos de Justo Lipsio se muestra una muerte en un madero, no es correcto decir que era la única manera de crucificar. Entre los dibujos de Justo Lipsio existen muchas maneras de crucificar, entre ellas la cruz inmisa o la cruz normal que todos conocemos. Y esta era la cruz inmisa, que es la que hermano Rodrigo decía que había pues llevado Jesucristo. Entonces hay muchas formas de cruz. Está la cruz simple, que es la imagen usada por los testigos de Jehová para probar su creencia. Está la cruz de Cusata en forma de X en el martirio de San Andrés, que el hermano mencionaba. Está también la cruz inmisa, que en forma de T, que es la que yo les mencioné, la ataúd, que es el tipo de cruz donde murió Jesucristo. Y también está la escolops, que es un objeto puntiagudo, verdadero pues empalamiento que atraviesa a la persona, que es lo que el hermano Rodrigo también explicaba. También está la evidencia arqueológica, la crux capitata, es 4 brazos, que se halló en una habitación de esclavos de Herculiano en el año 1939. Es el famoso cuadro mágico en Pompeya. De esto les voy a hablar más adelante yo, que es, hay un erudito protestante que se llama Bruce Longenecker, que nos muestra pues en el libro las cruces de Pompeya y también el libro de la cruz antes de Constantino, cómo nos da muestras gráficas de cruz y la forma de la crucifixión que utilizaban los romanos. Bueno,
también está la evidencia arqueológica, dice la cruz capitata, es lo que le mencionaba, 4 brazos que se halló en una habitación de esclavos de Herculiano en el año 1939, el famoso cuadro mágico de Pompeya y su desciframiento donde se pudo escribir con letras 2 veces Paternoster o Padre Nuestro y 2 veces A y O, que es la alfa y omega. Y también está la del Museo Palatino, que esa se la voy a mostrar, esa la tengo por acá en Roma, que se conserva pues el graffiti, que es este, lo tengo, se lo voy a mostrar. Es este, tal vez logran alcanzar ver que es el graffiti que se llama, este se llama el graffiti de Palatino. Más adelante también les voy a mostrar yo algo de esto, que es la imagen representa a un hombre con cabeza de burro que está crucificado y si ustedes lo ven, logran ver la figura, entonces está con los brazos extendidos. Esta es la famosa, pues, el graffiti de Alexamenos, que más adelante yo les voy a hablar de esto. Entonces vamos a seguir, ya te voy a dar paso, hermanito, solo voy a terminar con esta aquí. Tenemos este graffiti que se encontró, dice, en la pared de la escuela de pajes de Palacio de Nerón. Ahí también aparece un hombre, dice, rezando ante la figura de un crucificado con cabeza de asno. Esta es la que yo les estaba mencionando. Bueno, hermano, si quieres te doy un tiempecito. Yo tengo más material y tengo mucho, pero para tener interacción los dos, si quieres. Pues hay algo muy interesante en lo que tú mencionas sobre esa imagen digamos, el Jesús crucificado, pero con cabeza de caballo. ¿Por qué los judíos del siglo II, III, IV acusaban de que nosotros, los cristianos, adorábamos a un caballo, ¿sí? Y que nuestro Dios era un caballo? ¿Y por qué lo representaban así? ¿Puedes mostrar otra vez la figura, hermanito Hermes? Sí. Es esta la figura. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque nosotros hablamos, o bueno, la palabra Jesús viene de Jesús, que es en griego, ¿sí? Pero en hebreo, ¿sí? La traducción de Jesús o Jesús es aquí, sus, caballo. Entonces ellos dividían el nombre de Jesús, en realidad era Josué, la traducción nuestra Josué, ¿sí? La dividían el nombre de Jesús, o Yeshua, lo dividían en dos, en Jesús, he aquí, caballo. Entonces ellos dicen, nosotros adoramos a Yahvé y ellos a he aquí, caballo. Y por eso lo representan a Jesús con cabeza de caballo o con cabeza de burro, como lo hacen en esa gráfica que nos muestra el hermano Elmer, tan interesante. Eso era como yo lo que quería aportar. Ahora bueno. sí. Perfecto. Entonces, ya que después voy a hablar un poquito más acerca de lo que dijeron los padres de la iglesia y los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Acerca de la cruz. Ya que entramos a las gráficas, voy a hablar un poquito de lo que son estos grandes hombres. Te voy a hablar un poco de Bruce Longenecker, que en el año 2015 publicó el libro La Cruz antes de Constantino, que ya les mencionaba, ese es el libro. Y en el año 2016 también publicó el libro Las Cruces de Pompeya. En estos dos libros él usa muchas imágenes. Y fíjense que le estoy hablando de un erudito protestante. Tengo toda la biografía o casi toda la biografía de este hombre, que no se las voy a dar porque me voy a tardar 15 minutos para darlo. Y pues el tiempo es oro, pero en las portadas de los libros ustedes van a ver que están las cruces. O sea, pues eso, en las portadas de los libros de ellos está el ataúd, que es la imagen de la cruz, ¿verdad? Que es Stauros en griego. Entonces también en esos libros tenemos tenemos, por ejemplo, la figura de unas cruces. Ustedes van a ver esta figura y aquí ven una ancla con una forma de cruz y en esta otra pared también ustedes van a ver una cruz.
En estos libros dice, también tenemos cruces en las anclas y que se le llama también cruces ancoradas. Entonces, y dice el ancla, esta cruz que yo les mostré aquí, miren esta cruz que tal vez la logran ver, esta que está aquí, esta cruz dice que está en la catacumba de Domitila. Y esto quiere decir pues que los primeros cristianos pues ya creían en la cruz, o sea, pues tenían la forma de la cruz. Entonces está la forma de la cruz en forma de ancla y también está la cruz de Domitila que está en la catacumba. Esto nos presenta pues este hombre que se llama Bruce Longenecker. Y también tenemos aquí en las criptas, dice, de Lucina, hay una tumba donde puede leerse en griego, Rufina descansa en paz, y tiene grabada descaradamente una cruz equilateral. Aquí ustedes pueden ver el letrero y aquí pues está la imagen de la cruz en la parte de abajo. Yo creo que es bien claro para que lo vean, y aquí nos dice pues que son copias que están en el libro en los libros de este hombre, ¿verdad? Que son 2 libros que yo les estoy mencionando. También dice, me gustaría, pero no podemos presentar, dice, en este espacio todo material estudiado por Bruce Longenecker. Sin embargo, he aquí algunas imágenes. Esta es como la hoja principal donde empieza, y están las imágenes que él utiliza en estos 2 libros que ya les dije, que uno se llama pues Las Cruces de Pompeya del año 2016, y el primero que es el 2015, las cruces antes de Constantino. Entonces nos muestra muchas figuras de cruces de los primeros cristianos. Aquí nos tiene esta imagen. Miren, esta imagen es muy, muy interesante porque nos habla de la forma de orar de los primeros cristianos. Dice que oraban en esta forma, o sea, en esta forma, haciendo una forma de cruz. Y esto es muy, muy importante porque también esta imagen nos hace recordar un texto bíblico que está en Éxodo, si no estoy mal, cuando Moisés peleó con Amalek y pues sostenía unas piedras y lo hacía en una forma de cruz. Y dice cada vez que él se cansaba, pues el pueblo de Amalek vencía. Y cada vez que él levantaba las manos, el pueblo vencía. Entonces formaba la cruz y era una prefigura de Cristo, porque Josué dice en griego también es Jesús, Jesús Salvador. Entonces el que salvó al pueblo. Vamos a ver si tenemos tiempo para hablar un poquito más adelante de esto. Pero esto entonces representa a los primeros cristianos que ya formaban la cruz pues cuando estaban orando. Aquí ustedes tienen esas imágenes. Tenemos aquí otra imagen, dice cruz con la palabra IHKBH, y dice son como anillos, son anillos que tienen cruces. Ustedes ven 4 anillos y cada anillo tiene pues una cruz. Estos son pues como estudios arqueológicos que este señor hace, este erudito hace. Y también por último tenemos hay 3 pruebas de crucifixión que utiliza también este hombre que se llama Ben Witherington. Fíjese que este hombre hace 3 estudios importantes de grafitos de crucifixión romana. Me fui a sacar unas impresiones, pero se me olvidó una, pero aquí les tengo 2, voy a ver si les puedo sacar la otra aquí de la computadora y se la puedo sacar, pero él también estudia, aparte de que estudia este grafito, que es el grafito de Alexamenos, que también ya lo vimos y que estaba hablando el hermano Rodrigo, y que también lo utiliza este hombre, Bruce Longenecker. El nombre de él es, déjenme ver, es Ben Witherington. Él también utiliza el mismo grafito de Palatino, que es el mismo, pues, un hombre crucificado con cabeza de burro, como ya dijimos, y entonces nos dice que la imagen, pues, representa a un hombre con cabeza, ¿verdad? Entonces, dice, Alexamenos adora a su Dios. Se trata de una burla contra los cristianos. O sea, se estaban burlando porque nosotros supuestamente adoramos a Jesucristo. Y algunos, pues, las han fachado de principios del siglo segundo, tercero. Pero otros creen que se trata de fines del siglo I, entre el año 85 y 95. De ahí surge la imagen esta del asno. También este hombre, este erudito, tiene una imagen de cruz, de un crucificado en una piedra. Entonces, este es en plena referencia a lo que es Jesucristo. Entonces, el grafito palatino dice, pues que puede ser del siglo I. Y esta es una piedra preciosa que analiza pues este erudito, que
que tiene pues una revista bíblica, en el año 2013 sacó y hace 3 estudios. Esta es en una piedra preciosa, donde ustedes ven al fondo un hombre crucificado que representa a Jesucristo. Entonces, este hombre utiliza prácticamente utiliza un análisis de 3 grafitos de crucifixión. Y bueno, entonces vamos no sé si tengas algo tú para ahí, hermano, si no, pues yo porque tengo bastante aquí para seguir, pero para darte participación si tú quieres, si no, pues no, dale, me avisas. Dale. Ok, bueno, entonces vamos a ver también la cruz en las catacumbas. Eso es algo que ya les estaba viendo. Vamos a darle una mirada a las catacumbas romanas, que son cementerios subterráneos que los cristianos construyeron a partir del siglo I y II. En ellas tenemos cruces disimuladas y cruces manifiestas. Las cruces disimuladas eran estas que yo les estaba enseñando acá, que es de los cristianos orando en forma de cruz. Y pues entonces hay cruces disimuladas en las imágenes de los orantes y en las imágenes de las anclas, que también ya se las mencioné. La persona en oración no son dibujadas con las manos levantadas al cielo, sino simplemente con las manos extendidas a la altura del pecho. Esa es la forma que yo les decía, como quien espera recibir algo. Ni siquiera con las manos juntas, sino que tienen las manos pues levantadas al cielo, pero abiertamente hacia los lados y con las palmas vueltas hacia el frente, lo cual no es una posición muy cómoda. ¿Por qué lo hacen así? Pues por imitación de Cristo crucificado. El doctor Bruce Longeneck, que es el que yo les mencioné, se especializa en los orígenes del cristianismo. Incluye los siguientes énfasis: cristianismo primitivo en su contexto grecorromano, teología y cronología primitiva, mundo griego y romano, y es el que nos presenta un sinfín de imágenes en los libros la cruz antes de Constantino y las cruces de Pompeya. Esto es lo que ya les había mencionado y yo les mencioné en las imágenes. Ahora vamos a ver los primeros cristianos y la cruz. Por ejemplo, en la epístola de Bernabé, de autor desconocido, escrita a inicios del siglo II o a finales del siglo I, describe la cruz como semejante a la letra T. Seguimos con la T mayúscula, o sea, pues la taú, ¿verdad? Eso yo se los he venido pues explicando con gráficas, que es esta, es la T, la taú. Eso nos está hablando entonces de la T o la taú, y habla de tener pues la gracia en la forma de la T, y dice que Moisés hizo una figura, esto es lo que les mencionaba, una figura de la cruz, y del que habla de sufrir en ella, o sea, pues nos habla de Jesucristo, al extender sus brazos para salvar al pueblo de la derrota. O sea, pues nos está mandando al Éxodo 17, el versículo del 8 al 13, donde ya les decía, pues se da una pelea del pueblo de Israel con Amalek, creo que se llama el hombre, y entonces cuando Moisés levantaba las manos, pues extendía las manos, era pues el pueblo vencía, y cuando se cansaba, tuvo que ayudarle Josué para sostener pues las manos, y creo que con piedras o algo así. Entonces el pueblo vencía, y esto es pues una prefigura de la cruz y también pues del sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿va? Pero al final el pueblo pues triunfa, como Jesucristo triunfó también después de la muerte. Justino mártir nos habla en el año 165, dice: vio el mismo significado en el episodio de Moisés, que también los brazos extendidos a ambos lados, y si Moisés prefigura esta figura que imita la cruz, el pueblo perdía la batalla. Si bajaba sus manos extendidas y si mantenía en esta posición, el pueblo pues vencía a causa de la cruz, o sea, pues a causa del ataúd. Y añadió que la victoria se debía no a la oración de Moisés, sino a quien mandaba en la batalla. Tenía el nombre de Jesús, que es en griego Josué, y se llama pues Inoous, en griego, y pues traduce Jesús. Y porque Moisés estaba formando la señal de la cruz. Esto es lo que nos dice también Justino mártir. En la misma obra, Justino mártir describe la cruz compuesta de un madero en posición vertical
encajada por otro, horizontal. O sea, pues nos está hablando de esto. Ya estamos hablando que Justino Mártir también nos está hablando del ataúd, no solo de un madero. O sea, madera es la composición del instrumento, pero no quiere decir que en un madero, un palo, una estaca, Jesús murió. Entonces nos lo están diciendo aquí pues los eruditos bíblicos, los primeros cristianos como Justino Mártir, que nos describe pues que Jesús murió en un madero en posición vertical, encajado por otro horizontal, mientras otro dice sobresale en medio, que se sientan los crucificados, y dice que el Cordero de Pascua es un símbolo del sufrimiento de la cruz al que el Mesías tenía que someterse, o sea, Cristo. Vamos a ver qué nos dice San Irineo de Lyon. Por ejemplo, San Irineo de Lyon, que vivió del año 130 al año 202, dice, San Irineo de Lyon es doctor de la iglesia. Repite lo mismo que Justino Mártir, que la forma de la cruz tiene 5 extremidades, 2 a lo largo, 2 a lo ancho y 1 en medio sobre el que se sienta aquel que está clavado. Los Hechos de Pedro, por ejemplo, este es un libro apócrifo, es un libro del segundo siglo. Dice que San Pedro, al ser crucificado de cabeza, dice, es justo montar en la cruz de Cristo, quien uno y único es la palabra extendida, y del que el Espíritu dice que ¿qué otra cosa es Cristo sino la palabra, el sonido de Dios? Y así la palabra es la viga en posición vertical, o sea, esta. Nos está hablando ya también de 2 palos. Nos está hablando, dice, es la viga en posición vertical sobre la cual estoy crucificado. Y el sonido es lo que atraviesa, dice, la naturaleza humana, y el clavo que va en medio une al travesaño, ojo, une al travesaño, a la viga vertical, dice, y esa es la conversión y el arrepentimiento del hombre. Eso es lo que hace la analogía en este escrito de apócrifo de San Pedro. ¿Qué nos dice Tertuliano? Tertuliano dice, él vivió en el año 160 al año 220, dice, igual que varios escritores anteriores, compara la cruz como la letra T. Ojo, compara la cruz como la letra T, o sea, el ataúd. Y además dice, informa que entre los cristianos en ese entonces ya por tradición era trazar ritualmente la cruz enfrente repetidas veces durante el día, o sea, pues hacerse lo que era la señal de la cruz en la frente, repetidamente durante el día. Ahora vamos a ver la figura de orante. La figura de orante que se encuentra en las catacumbas indica que los primeros cristianos oraban con los brazos extendidos, o sea, en la forma esta, que es esta misma que yo ya les enseñé, es esta. Entonces dice, oraban con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras que los paganos oraban con las manos por encima de la cabeza. La posición orante, o sea, esta con los brazos extendidos que tomaban los primeros cristianos al rezar, representa la posición de Jesús en la cruz. Ahora vamos a ver un poquito más de historia. Vamos a irnos a un historiador, vamos a ver, este historiador es un historiador presencial, un historiador visual, que es pues Flavio Josefo. Él es un historiador judío romano del siglo I. Mire lo que nos dice. Dice, nos habla de los últimos años del primer siglo, años del 70 al 90. Y dice, es responsable de la alusión directa de la crucifixión de Jesús. Y nos cuenta la historia más antigua de la muerte de Jesucristo. Asegura que durante la primera gran revuelta judía en el año 70 después de Cristo, los romanos, llenos de ira y de odio, se divertían crucificando, oiga, a sus prisioneros en diferentes posturas, que era lo que pues decía el hermano Rodrigo y leía de lo que es el diccionario. Dice en diferentes posturas, y este hecho, aunque posterior a la muerte de Cristo, nos afirma que los romanos penalizaban
en una cruz a algunos criminales de tipo político. Flavio Josefo es una fuente no cristiana que nos afirma que Cristo murió en una cruz. Y Flavio Josefo es testigo presencial, es de la época de Cristo. O sea, pues no, a él no le contaron, él lo vivió, este hombre lo pudo ver y por eso escribe la historia del pueblo judío. Seneca, ¿quién era Seneca? Seneca era el joven filósofo romano del siglo I también. Espérame, hermanito, antes de que pases a Séneca, sí, quiero leer del mismo libro de Flavio Josefo, el que estabas nombrando, de Antigüedades Judías, lo que decía Flavio Josefo. En el libro 18, capítulo 3, verso 3, dice lo siguiente. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. No dice al empalamiento, sino a la crucifixión. Entonces, con esto tenemos referencias no bíblicas, no solo de la existencia de Jesús, sino de la muerte de Jesús. Él fue crucificado, no empalado. Ahora sí, adelante, hermanito, dale. Prende tu micrófono. Oh, sí, gracias, hermano. Pues ahí tenemos una evidencia, como ya dije yo, pues es Flavio Josefo es un historiador judío romano que no es una fuente, pues podríamos decir, no cristiana, y que nos afirma que Jesucristo efectivamente murió en una cruz. Y que los romanos pues crucificaban a algunos criminales de tipo político y pues la muerte que le daban era una crucifixión. Bueno, entonces pasando a lo que es Seneca, también es un joven filósofo romano del siglo I y también hace referencia a la práctica de la crucifixión. Fíjense que era también del siglo I, igual que Flavio Josefo. Y nos hace referencia a la práctica de la crucifixión por los romanos. Yo contemplo, dice, el deseo de seguir viviendo aún condenado en la cruz. Oiga lo que dice este gran filósofo. Vale la pena aplacar tus propias heridas aún colgado de un patíbulo. Ojo que esta palabra es muy importante porque hermano Rodrigo ya lo usó, era el patíbulo. Dice, extendiendo mis manos en el patíbulo. ¿Cómo es la forma en todo el patíbulo? El horizontal. Por eso él dice, vale la pena aplacar tus propias heridas aún colgando de un patíbulo, extendiendo las manos en él. O sea, pues extendiendo las manos en el patíbulo. Lo dice un filósofo romano del siglo I. Aquí ya tenemos dos fuentes históricas muy importantes, que es pues tanto Flavio Josefo como Seneca. Ahora vamos a ver qué nos dicen algunos, bueno, ya hablamos de los eruditos estos. Vamos a ver qué nos dice también. Aquí tenemos algo muy importante que les quiero compartir. Es una fuente muy importante que vamos a leer ahorita. Es que, por ejemplo, tengo algo que es de Tácito, que esto es muy importante también. Lo tengo por acá, pero la letra es un poco muy pequeña y me está dando problemas un poquito la vista. Bueno, vamos a hablar algo de lo que nos dice Tácito y esto es muy, muy importante. Miren lo que nos dice, pues, Tácito. Dice, pues, por ejemplo, vamos a tomar siempre, pues, lo de los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen lo siguiente. Es cierto que los romanos, dice, usaron un instrumento de ejecución conocido en latín como crux, dicen ellos, y al traducir la Biblia al latín, esta palabra crux se usa como una traducción de estauros, o sea, cruz, o sea que aquí a ellos están reconociendo, imagínense. Dice, y se usaba como una traducción de estauros debido a que la palabra latina crux y la palabra inglesa cross, porque cruz en inglés es cross, dice, según ellos, pues estas palabras son similares y muchos asumen erróneamente que el kid era necesariamente
una estaca con un travesaño. Esto lo dicen ellos en la atalaya del 15 de agosto del año 1987 en la página 23. Ellos afirman eso en la atalaya del 15 de agosto del año 1987 en la página 23. O sea que dice que sí es cruz y como la palabra cruz es estauros y se decía crux, entonces como es similar a latina y pusieron cruz, entonces la palabra cruz en inglés también es cross y como estas dos palabras son similares, dicen ellos, entonces ya van aceptando un poquito. Entonces la palabra inglesa cross dice son similares y muchos asumen erróneamente que el quid era necesariamente una estaca con un travesaño, dicen ellos. Esto lo están afirmando entonces en el dato que les di, la atalaya, el 15 de agosto de 1987. Pero ok, entonces quiere decir que ellos niegan cuando se usa la palabra cruz, se refiere a una estaca con un travesaño. Pero en un escrito del historiador romano, mira, Tácito, el historiador romano Tácito, encontramos que cuando se referían a una cruz, es decir, a un poste, utilizan la palabra estípites y con un travesaño, o sea, pues cuando es esto, en lo que él nos dice Tácito, dice que la palabra para poste, o sea, se utiliza la palabra estípites, pero con un travesaño utilizan la palabra patibulum en latín, o sea que es patíbulo ya en castellano o en español, ya esto es patíbulo, el travesaño que va aquí. Entonces, si fuera solo poste, utilizaría la palabra estípites, pero con un travesaño utiliza la palabra patíbulo. ¿Cómo podemos verlo? Pues en el siguiente texto. Esto es lo que escribe pues Tácito y esto es muy importante. Los soldados destacados para supervisar el tributo fueron apresados y clavados en el patíbulo. Lo dice Tácito en el libro Los Anales 472. Como ves, no dice pues que fueron clavados en el espiste poste, sino que dice que fueron clavados en el patíbulo, o sea, en el travesaño. Esto, pues, ¿qué más? Aquí es un dato muy importante porque son historiadores muy importantes. ¿Y cómo lo va a refutar los testigos de Jehová que pues apenas agregan la palabra, como ya dije, en el año 1936 y que es pues Joseph Franklin Rutherford el que agrega la palabra pues el término pues madero de tormento, es él el que la traduce, pero se contradice porque este libro es de él mismo y él mismo es el que pone en la página 39, creo que era, vamos a ver otra vez la imagen, el mismo que utiliza la palabra, el término madero de tormento, y que es parte de la creencia pues de los testigos de Jehová al referirse al instrumento usado para pues ejecutar a Jesucristo. El que usa solo poste, mire lo que él pone, él mismo. Él pone la imagen de un Cristo crucificado en este libro que se llama The Ark of God, o sea, pues el arpa de Dios. Este libro está en inglés, pues yo solo lo compré para mostrarle pues la contradicción de los testigos de Jehová. Adelante, hermano. Pues bueno, no, yo para agregar solamente diría que hay una atalaya que pueden consultar en el canal del hermano Antisectas, que él la tiene. Yo estaba buscando la imagen, pero no la encontré, donde aparece Jesucristo crucificado y detrás de la cruz de Jesucristo, dos hombres desnudos, uno penetrando al otro por la cola, o sea, teniendo sexo anal los dos, detrás de la cruz y desnudos. Algo muy extraño, pues, que es propio de esta secta, y que les aconsejo que miren. De todas maneras, permítanme, voy a buscar en un par de minutos. Si quieres agregar algo, pues, agrégalo mientras yo busco el video del hermano Antisectas. Hermanito, el micrófono.
Oh, sí, hermano, gracias. Quiero ver si le doy fin a lo que tenía algo de los apóstoles. ¿Qué decían los apóstoles y qué decían, pues, los sucesores de los apóstoles, que son como los padres apostólicos, ¿verdad? Mientras tú consigues ese dato, hermano, tengo aquí entonces, ¿qué nos dijeron los padres? Los padres de la iglesia y los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Tertuliano escribió, creo que ya lo leí en el otro documento, dice, pero para regresar a Moisés, ahora me pregunto, ¿por qué cuando Josué estaba luchando contra Amalek, él no oró sentado, sino que extendió las manos? A no ser que ahí la figura de la cruz también era necesaria. Ahora la letra Taú en nuestra propia letra es una T y es la misma forma de la cruz. Imagine que esto lo dice Tertuliano en el año 190 después de Cristo. Justino Mártir también decía lo mismo, y cuando nuestros brazos se extendieran formando la cruz de Cristo, finalmente miren sus propias banderas y los estandartes militares. Eso también tiene la forma de la cruz. Jerónimo, a Jerónimo tampoco lo habíamos leído. Vamos a ver qué nos dice Jerónimo. Dice que vivió en el año 347, 420 después de Cristo. Dice que es lo que dice, indignado. Esto podría haber sido vendido por más de 300 denarios, porque a él, que fue ungido con este perfume, se le crucificó el entre el 300 contiene el símbolo de la crucifixión, la letra T, que es la taú y es la señal para 300. Respecto a todo esto, el mismo Justino Lipsio escribió, yo no sé si se debe, bueno, esto porque referencia a los testigos de Jehová que utilizan unos datos de este Lipsio, dice, escribió, yo no sé si se debe hacer referencia a las palabras de Inocencio respecto a este tema en la cruz del Señor. Había 4 piezas de madera, la viga perpendicular, el travesaño, el tronco de un árbol puesto por debajo y el título, que era la inscripción por encima de su cabeza. También nos relata Irineo, la propia construcción de la cruz tiene 5 extremos, 2 verticales y 2 horizontales y una en medio, donde la persona prendida con clavos se sentaba. Esto pues lo que yo ya les leí. Después tenemos en 1997 las excavaciones de Puerta de Jaffa en Jerusalén. Se encontró una crucecita que servía de colgante realizada en madera y con borde de metal. Se ha exhibido en lo que es el Museo de Historia de la Torre de David, ubicado en la Ciudad Santa, o sea, en Jerusalén. Y ha exhibido en lo que es también el Museo de la Historia de la Torre de David. Dice, los descubrimientos sobre los primeros años del cristianismo en Jerusalén, hasta ahora la Biblia y la historia nos siguen apuntando a una sola dirección, y esta es la que Jesús pues murió en una cruz y no en un poste, o sea, pues en una cruz. Aquí está más que claro. Adelante, hermano. Bueno, yo creo que ya para ir terminando, quiero Sí. mostrarles entonces lo que presenta el hermano Antisectas de un libro de los testigos de Jehová. Gracias por la aclaración, Luis Aguilar. Miren aquí la imagen de Jesucristo crucificado. Esto es de los testigos de Jehová. Les voy a poner desde el principio. Y miren estos dos personajes, desnudo y este penetrando al otro mientras crucifican a Jesús. Bien extraño esta secta, ¿no? Entonces, veanlo aquí. Vean. Entonces, miren la imagen del libro de los testigos de Jehová. Miren eso. O sea, ¿qué razón tienen para poner detrás de la cruz 2 hombres sodomizándose detrás de la cruz de Cristo? O sea, ¿qué explicación tendría eso? Hasta la fecha los testigos de Jehová no han podido dar explicación de por qué hicieron estas gráficas, cuál era el significado de esta gráfica, ¿no? Miren a Cristo aquí, María sufriendo, tal,
Y aquí los dos hombres felices, de aquí se alcanza a ver la dirección del tipo y el otro ahí feliz que le estén dando por la cola. Entonces, pues bueno, estas son las cosas misteriosas que tienen los testigos de Jehová, rarísimas, satánicas, ¿ya? Y mire, habla de la crucifixión, así se llama el título de este cuadro, de esta representación testigo jehoviana. Bueno, aquí hay otro que habla del diablo y encuentran a Caín y Abel desnudos, también en pelota. Y bueno, no entiendo, yo tampoco sé por qué los representan así. Sí, después de que Adán y Eva probaron el fruto prohibido, por así decirlo, del árbol del conocimiento del bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y se vistieron. Entonces, ¿por qué representan a Caín y Abel en pelota? Gente bien extraña. Entonces, sí, yo les recomiendo mucho si quieren seguir aprendiendo sobre los testigos de Jehová, el canal del hermano Antisectas. Y no, pues yo, por mí, creo que ya llevamos hora y media de transmisión y creo que hay suficiente ilustración, a menos que quieras agregar algo, hermanito. Sí, no, ahí está bien, hermano. La verdad es de que sí, ya llevamos hora y media casi. Aquí yo mostré lo más importante, pero yo creo que esta era quizás la tercera parte de lo que tenía, ¿verdad? Pero tal vez solo para despedirme, hermano, con esta pues contradicción de ellos, que el libro El arpa de Dios, donde ellos tienen pues la imagen de un Cristo crucificado. También la atalaya, ¿verdad? Que utilizaban la Watchtower, que es pues la imagen de la cruz. En este costado ustedes la pueden ver. Está la cruz en una, pues metida entre lo que es una corona de laurel y entre la cruz de la corona de Cristo, digamos, está la cruz de los testigos de Jehová. Y por último, pues la pirámide que está pues en la tumba de Russell, que ustedes saben que es, pues tiene, pues también lo acusan de ser masón. Esta imagen que está, esta pirámide está en la tumba de él, también tiene la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, por 50 años ellos utilizaron la cruz y, y bueno, ahí sí que aquí quedó al descubierto pues la mentira de ellos, lo que ellos dicen, pero yo solo quiero agregarle que, como dice San Pablo, ¿verdad? En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Esto es lo que dice Jesucristo. Yo me glorío en la cruz de Cristo. Teníamos mucho para hablar, porque nosotros los cristianos adoramos la cruz, porque la cruz no es pues un símbolo pagano, como ellos dicen. Tenía más para hablar aquí, pues esta es una enseñanza más que todo que queda aquí en el canal del hermano Rodrigo, y que lo voy a pasar a mi canal para que todos aprendamos. ¿Va? No se trata de convencer al hermano que no vino, sino enseñarle al pueblo católico para que no se dejen engañar de las mentiras de las sectas protestantes, que así es como nos engañan. Y bueno, me había puesto mi playera porque vi que todos los apologistas católicos lo habían refutado con playera. Había Mónico que en el Jehová o Yahvé lo reputó con playera, Rodrigo Calvo con playera, Max Rupert, Guillermo. Pues yo dije también me voy a poner una playera, ¿verdad? Pero pues no vino el hermano y quién sabe por qué. Así que, pues gracias, hermano. Le cogió miedo a las playeras, el testigo de Jehová. Entonces, sí, como no, él sí, anda. o sea, por ahí anunciaban algunos hermanos en el chat que este señor Frank Enríquez no se presentó aquí, pero estaba haciendo un debate al mismo tiempo, o sea, a la hora que habíamos quedado a hacer el debate, se había ido a otro canal, que es el del pastor Braulio de la Torre Yepes, a debatir con Luis Alfinger, un calvinista. Entonces, pues eso demuestra que los testigos de Jehová se han rendido frente
O sea, la argumentación de ellos ha sido totalmente derrotada frente a los católicos y ahora están probando suerte con los protestantes a ver si les va mejor, porque por el lado de la Iglesia de Cristo no tuvieron nada que hacer, ya no, ni se presentan, sino que pactan debates por otro lado, incumplen las citas, porque ya saben que nosotros los católicos ahora estamos supremamente bien preparados y que además tenemos eminencias como el hermano Israel Octavio, tenemos a Antisectas, tenemos a Víctor Gamboa, expertos en testigos de Jehová que nos asesoran, que nos enseñan, y pues con la enseñanza de ellos pues podemos derrotar fácilmente cualquiera de sus doctrinas falsas y mentirosas. Entonces, pues ya ellos sabiendo eso, ya por acá no arriman. Entonces están probando a ver cómo les va con los protestantes. No creo que les vaya a ir tampoco muy bien. Bueno, la ventaja es que los protestantes son sola escritura y por ahí sí los pueden enredar, mientras que nosotros tenemos tradición, tenemos historia, tenemos la escritura. Y entonces cuando nosotros miramos la escritura y miramos la historia, es cuando ellos quedan totalmente desnudos. ¿Sí? Aquí el hermano Elmer ha mostrado incluso la misma historia de los testigos de Jehová, cosa que un protestante muchas veces no hace porque ellos son sobre escritura. Entonces, al arrancar la historia de la interpretación bíblica, pues quedan cojeando y muchas cosas las tienen que adivinar. Y en ese espacio es donde los testigos de Jehová pueden aprovechar. Pero en el caso nuestro, que tenemos referencias bibliográficas, que tenemos historia, que tenemos testimonios como el de Flavio Josefo, etcétera, 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 pues ya a ellos les queda muy de para arriba poder probar sus doctrinas frente a nosotros. Bueno, hermanito, saludos a Gustavo Pacheco, a Per334, a José Humberto Carrasco, a Adam Bielman, José Tello, Luis Aguilar, David LDU, que dice que si podría hacer un estudio sobre la oración por los muertos o por los difuntos y la intercesión a los santos, claro que sí, a Yuyito Pérez, a Isabel Félix, a mis tres chicharitos, a Tulia Castejón, a Raúl Gutiérrez, a Sergio Cobian, a Roberto Ruiz, a José Mendoza, a Yurani Juárez, dice, bueno, esto está en ruso, no lo leo, pero bueno. A ver, Jesús Báez, a Migue, a Ernest Padilla, Javier Herrera Garate, Sandra Vargas, Miguel Ángel Cabrera, Rosmar Hernández, Jesús Báez, Cristiano Católico Evangélico, a Ricardo Medina, a Olman 121 Barrantes Chavarría, a Mercedes Santos Coy, a Lucio Fernando, a ver quién más, la más querida, perdón, Neri Reyes, a Marita Católica, a Toñito Valencia, Iván Mujía, a Winston Cruz, a Católicos por Convicción, a Elías Ventura, qué poco gente, a Fermín Elaine, Elizabeth Melgar Jaques, a Moicano, a Winston Cruz, a Iván Mujía, Guillermo Ruiz, Frank Números, Jóvenes Santos, Dios te bendiga, bueno, un poco de Ortega, Rodeo San, Chicharo 3, que dice gracias Elmer y Rodrigo por la explicación, Dios los bendiga, María Casana, José Humberto Carrasco Quirós, y bueno, muchas gracias a todos, les pedimos entonces que compartan este video, voy a dejar que te despidas, hermanito. Sí, hermano, gracias, pues un saludo para todos los que están en el chat. No los puedo ver, es que no estoy en la computadora, estoy en el celular, pero igual, gracias, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. A los que no están suscritos a mi canal, pues lo pueden hacer, me pueden buscar como Apologista Católico Elmer Arana. Ahí tenemos pues enseñanza católica, hay debates, hay catequesis, y bueno, estamos aquí para pues enseñar la verdadera
verdad de Jesucristo, la verdadera fe de Jesucristo que está en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que sigamos firmes en la fe y sigamos pues luchando contra las herejías del siglo XXI, ¿verdad? Que están pues, son muchas ahora, pero que nosotros nos mantenemos firmes en la única iglesia de origen divino que es fundada por nuestro Señor Jesucristo y en la cual están los medios de salvación como son los sacramentos y están en la Iglesia Católica. La misma iglesia es sacramento de salvación. Así que mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a cada uno de sus familias y gracias hermano por este compartir, si no pues me hubiera quedado aquí burlado y con los colochos hechos como decimos en Guatemala, pero gracias porque quedó una bonita enseñanza en tu canal y pues también va a estar en mi canal y es para todos. Así que Dios les bendiga y muchas gracias hermano. Claro que sí, muchas gracias, Emercito. Aper 334, claro que puedes subir el video a tu canal. El material de mi canal es libre, lo puedes utilizar, lo puedes resubir. Por eso digo que compartan los videos, ¿sí? Pueden resubirlos en sus canales sin ningún problema. Saludos a Jesús Báez, a Luis Aguilar y Rodeo San, que también está diciendo que los saludáramos. Y a Sergio Cobian. Bueno, hermanitos, no siendo más, feliz noche para todos. Recuerden darle like si les gustó para que YouTube siga recomendando este tipo de contenidos. Compartir este video porque compartiendo también están evangelizando. No siendo más, feliz noche para todos. Que el Señor los bendiga. María totus tus y que viva Cristo Rey. Que viva. Bye, bye. Listo, hermanito, creo que ya.